el anuncio. Quisiera que nos hablara de esta imagen que va en el libro. Déjeme ver si la puedo volver a capturar, porque me llamó la atención. Esta es la portada del libro, ¿verdad? La imagen de una señora en New York, no sé si al lado de New York, al lado de New Jersey, no, creo que por la altura diría yo que es New York, pero cuéntenos. Bueno, esa es la portada del libro y efectivamente es una imagen muy, muy icónica por varias razones. Es la señora Jerónima Campos. Ella emigró a la edad de 86 años y se vino a reunir con ella tuvo 10 hijos. Sus hijas mayores vinieron en los años 60 y ellas trabajaron muy duro, varias de ellas como empleadas domésticas internas en mansiones, ¿verdad? De Long Island. Y trabajaron muy duro para poder emigrar a su mamá. Ya había muerto el esposo de ella cuando se pudo hacer el proceso de migración. Y lo interesante de la fotografía es que la vemos ahí en el observatorio de las Torres Gemelas, 2 días antes de los atentados terroristas que destruyeron el World Trade Center. Y esa foto ha sido cedida amablemente por el nieto, uno de los nietos de doña Jerónima, que hay varias, bueno, está esta foto que es la de la portada, también hay otra adentro del libro, que está ella de frente, está también su hija en una foto de los años 60 con las Torres Gemelas de fondo, y también, esa no está en el libro, pero también tenemos la foto del ticket, de la prueba de que fue el domingo 9 de septiembre, 2 días antes de los atentados de las Torres Gemelas. Doña Jerónima murió a la edad de 104 años, justo yo estaba en el proceso de terminar el libro. Entonces, es un homenaje, y es un libro que rinde homenaje a las personas, entre comillas, ordinarias, pero que tienen historias extraordinarias. ¿Por qué digo entre comillas? Porque si uno se sienta a escuchar detenidamente la historia de cualquier persona que ha emigrado, tiene detalles fascinantes que pueden ir desde lo aterrador de haber cruzado la frontera, de haber estado separado de su familia por años o décadas, el trauma de la guerra que ha enfrentado las generaciones que son las que vinieron, pero también muestra en este caso cosas positivas como el legado de doña Jerónima, que es su familia, son 4 o 5 generaciones, creo ya, un legado de amor, de trabajo, de sacrificio, y que ella en esa foto, bueno, ella conquistó una de las ciudades una de las mejores ciudades del mundo, pero también una de las más duras, ¿verdad? Como es Nueva York. Entonces, esa es la historia de la portada, y a muchos les podría llamar la atención el título Salvi Yorkers, sí. porque no es común. Yo no lo inventé, yo lo descubrí en las redes sociales, porque es una forma en cómo los jóvenes, especialmente los millennials, que son los que están más metidos y se comunican en las redes sociales, que buscan en Instagram los hashtags que dicen Salvi en alusión a salvadoreño, como una forma de gentilicio a la cual nosotros no estamos familiarizados, porque nosotros no venimos pequeños, nosotros no nacimos aquí, y entonces, pero si uno se mete al hashtag Instagram y busca el hashtag Salvi, va a encontrar Salvi Vegan, Salvis Who Lunch, Salvis Unidos, una infinidad de personas que se identifican de personas salvadoreñas o de ascendencia salvadoreña, que se identifican con el gentilicio Salvi, y Yorker, que es de New Yorker. En los diccionarios urbanos hay otros términos similares, por ejemplo, Dominican York o New Yorican, sí. New Yorican, sí, que no todos se identifican con ello, pero bueno, son creaciones, ¿no? O sea, hay también, por ejemplo, los arjeñoles,
que son los, cuando hubo todas esas migraciones de España a Argentina. Entonces son formas que ahí es tarea de los lingüistas, de los antropólogos, de agarrar estas cosas y desentrañarlas, ¿no? O sea, ¿qué significan? Por ejemplo, yo vi el otro día que había una gran polémica en torno a qué es lo correcto, si es salvadoran o salvadorian. Entonces, bueno, que yo no encontré ser... la respuesta y la he googleado por todos lados. Yo fue bien curioso porque yo lo vi cuando el libro estaba a punto de publicarse en inglés y yo entré en pánico y le escribí a mi editor, le escribí al traductor y bueno, ¿y esto cómo es? Y los dos me explicaron, realmente todas son correctas, o sea, no hay ninguna incorrecta, solo es que salvadoran es la más convencional. Entonces, ay, pero yo casi me muero. Entonces, eso fue exactamente lo que yo encontré. Usted acaba de validar el resultado de mi búsqueda en Google, porque teníamos esa discusión con unos compañeros que estamos formando por ahí una organización de salvadoreños, ¿verdad? Para ver temas bien específicos. Y ese fue un punto de discusión como de media hora. Sí. Salvi Yorkers. Es bien rico, digamos, en contenido o rica en contenido esta portada. Primero porque utiliza esa denominación que, como usted lo acaba de aclarar, de los segunda o tercera generación quizás, ¿verdad? O quién quita que hasta cuarta, que se autollaman Salvi Yorker. Segundo, la señora de la imagen, la cantidad de años que vivió. Es sorprendente. Y lo primero que se me ocurre preguntarle es, supongo que usted la conoció, ¿verdad?, de cerca, ¿cuántos años vivió en Estados Unidos? Bueno, para continuar con la historia de doña Jerónima, quiero comentarle que fue por medio de la fotógrafa y periodista salvadoreña también, que se llama Diana Aguilar. Hay varias fotos de ella, por cierto, en el libro, que de hecho fue la suegra de ella, es muy cercana con una de las nueras de doña Jerónima. Entonces, así fue como se enteraron que le iban a celebrar la fiesta de los 104 años. Una fiesta muy linda. Entonces, por ejemplo, la hija mayor de doña Jerónima tiene 82 años. Entonces, y así, y ella vivía con el hijo, con uno de los hijos. Entonces, por las condiciones, porque mi libro ya estaba casi por terminar, y por las condiciones de rapidez en que se dieron las cosas, yo no tuve la oportunidad de conocerla en persona. Hablé con los hijos, con el hijo que vivía, quien la cuidaba, y dos de sus nietos, que nos reunimos y fue una conversación, porque ellos están con el proyecto de hacer un documental sobre la abuelita. O sea, ella vivió tanto, bueno, emigró en el 2001 y murió en el 2020. Entonces, estamos hablando de que, o sea, una vida con mucho, con una historia, como ella, me dicen que ya a los 104 años ya su memoria fallaba un poco, ¿no? Pero que ella ya, o sea, porque ya se le olvidaba el presente, pero estaba reviviendo cosas del pasado y se acordaba que los días que ella tenía que echar tortillas y levantarse de madrugada para ir a dejar la comida a los trabajadores en el campo. Entonces, y tuvo 10 hijos, la mayoría están acá, y pues sí, ojalá que los nietos puedan hacer el documental. Dicen que cuando ella falleció, que trataron de armar el árbol genealógico y eran páginas y páginas y páginas, y entonces es así como se van entrelazando las historias de las personas, ¿no? Es fascinante. Y bueno, gracias a Diana, que ella sí la conoció y que pudimos armar la historia,
porque es fundamental, ¿no? O sea, y el simbolismo que tiene el libro tiene una gran carga femenina, no solo porque lo escribí yo, sino por la portada y porque muchas de las historias que están escritas o plasmadas ahí hablan de cómo fueron mujeres punta de lanza en el tema de la migración. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. El libro está dividido en 3 partes. La primera parte es un ensayo histórico periodístico que explica el impacto de la política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica, en Centroamérica y El Salvador, ¿verdad? Entonces, que eso viene de hace décadas, ¿verdad? No es solo de los 80, o sea. Luego, la segunda parte es un escaparate de biografías con algunas personalidades destacadas de Nueva York, por ejemplo, Paula Heredia, la cineasta que ha ganado Emmys, Sonia Melara, que es una pintora muy destacada, que ha sido agregada cultural de la Embajada de El Salvador ante las Naciones Unidas, cineastas, artistas, médicos, científicos, académicos. Por ejemplo, no puedo dejar de mencionar al doctor Mario Enríquez, que es el fundador de la Fundación Renal Salvadoreña en Nueva York y en El Salvador, con mucho enfoque educativo por las enfermedades renales y la diabetes. Entonces, personalidades que ya eran luminarias o eminencias antes de que yo naciera, antes de que usted y yo viniéramos a este país, ¿verdad? O sea, a principios de los 70 quizás. Entonces, deportistas, también políticos, activistas. Le puedo mencionar, por ejemplo, el caso de la señora Katia Andrade, que acaba de fallecer. Ella acaba de fallecer a principios de julio del año pasado, que ella fue una activista en los años 50, a partir de los años 50, porque fue la directora del Departamento de Educación de la International Ladies Garment Union, que fue una de las más grandes sindicatos de la industria de la confección, y el trabajo que ella y el esposo realizaron y todo ese grupo en esa época. Bueno, el obituario es de casi media página en el New York Times. ¿A quién le publica el New York Times? ¿A qué salvadoreño le ha publicado el New York Times un obituario que no sea un presidente o qué sé yo? Claro. Así es de importante el legado de doña Katia Andrade, a quien sí tuve el gusto de conocerla. Y ella y el esposo me dieron un paquete de fotos, porque ellos fundaron el Club Social Salvadoreño en los años 60, ya por el 62, y ellos traían, ellos hacían banquetes y galas para recaudar fondos. Recuerdo que hay fotos de ella entregándole dinero a Sánchez Hernández, que eran bonos de la Solidaridad Nacional, o sea, increíble. Estamos hablando de los inicios de los 70 o finales de los 60. Exacto. Entonces, me dieron un paquete de fotos porque ellos trajeron a la Melódica Polío y a los Pallavicini. Bueno, le dieron un gran apoyo al maestro Polío, que ellos trajeron una marimba en un bus desde San Salvador hasta Queens, Nueva York, para la Feria Mundial de Nueva York de 1964. Y en 1965 vino Paquito Pallavicini con su grupo. Entonces eran como los ¿cómo se llama? Los anfitriones por excelencia, doña Katy, su esposo y este grupo, y tienen unas fotos maravillosas de los Pallavicini en Times Square en 1965. Y así hay varias historias de los años 40, por ejemplo, de los años 40 en particular, son de la condesa Saint-Exupéry, la Consuelo Sunsin, que fue la esposa del autor del Principito, y la otra historia de Salarrué, que más o menos en la misma época, Salvador Salazar Arrué era agregado cultural en Washington, pero pasó mucho tiempo en Nueva York y tuvo una relación extramatrimonial con una socialité neoyorquina,
y hubo un gran intercambio epistolar entre ellos, o sea, no, se han publicado libros al respecto. Y toda esa información que nos comparte, que para mí es formidable, ¿verdad? El salvadoreño en Nueva York, estamos hablando de, ya usted se trasladó a inicios de la mitad del siglo pasado. Ese es el libro. Sí, son 300 páginas. Ok, bueno. Entonces, quería añadir, por ejemplo, o sea, todos conocemos, o la gente podría estar un poco familiarizada con el exilio masivo de los años 80 y los 90 por la guerra civil, los terremotos, el huracán Mitch, pero, o sea, con trabajo de investigación yo logré ir hacia atrás y la línea del tiempo de 100 años empieza con un hombre originario de Chalatenango que se llama Ángel López, ya les voy a enseñar la foto. Ángel López, sí. Chalateco, ¿de dónde? Ya le digo. Lo que sucedió es que yo publiqué el libro en el 2020 y entonces, ya publicado el libro, salió, se puso en contacto conmigo el hijo de Ángel López y me contó que ellos justo habían tenido una celebración familiar para conmemorar los 100 años de la llegada de su padre, que entró en 1918 vía Laredo. ¿Con él arranca usted? Con él arranco. Y luego con la familia salvadoreña de ascendencia italiana Oriani, que él era un oftalmólogo que entraron el día del trabajo de 1929 en New York Harbor. Entonces, y él, la gran ventaja es que él era, un hombre emprendedor, un científico, escribió sus memorias en inglés, porque él tuvo patentes de los lentes de contacto y escribió sus memorias que las publicó en una edición muy limitada 3 años antes de morir, en 1975, y la familia me dio permiso de traducir algunas partes, así muy resumido, y luego, perdón, como les decía, está la historia de Salarrué, de Consuelo Zunzingui, de Doña Katy, y luego ya para los 70 también tengo la historia de un salvadoreño que sobrevivió el atentado de las Torres Gemelas, que se llama Omar Morales. Él trabajaba en la Torre Norte. Hay otra que yo cuento la historia de los Reyes del Bajo Mundo, que es uno de los grupos fundacionales del hip hop salvadoreño de la diáspora. Y luego ya las historias relacionadas con inmigrantes de los 70, que tengo una entrevista con Omar Enríquez, que él es un veterano activista de derechos migratorios y derechos laborales, también un padre de familia que tiene TPS, una pareja, un salvadoreño gay que se casó con su esposo americano, y termina con una familia indocumentada que vive en Brooklyn, que la última hija vino con una de las caravanas en 2018-19. O sea que entonces son 18 a 18 y se pasa un cachito. Pero... Sí, porque entonces se publica el libro y ahora hago la traducción al inglés, que son prácticamente 10 años de trabajo investigativo periodístico. Eso le iba a preguntar, ya me dio la respuesta. 10 años de trabajo investigativo. Esa era la segunda parte que le iba a preguntar, pero la primera, ¿cómo le hizo para encontrar toda esa información? Bueno, yo cuando emigré en 2011 vine como corresponsal del diario de hoy, elsalvador.com. Entonces tenía que empezar a construir una red una network de personas, de contactos, y fue poquito a poco, y entonces así empecé a colectar historias hasta que me vi en la necesidad de
bueno, tengo que preservar este archivo de esta forma, porque siempre hay historias que están saliendo, o sea, de lo bueno y de lo malo que representamos los salvadoreños aquí. O sea, cuéntanos algo de lo malo. La Mara Salvatrucha, o sea, okay. ese es como, ese quizás como, en el libro tengo fotos que fueron compradas a El Faro de un reportaje especial que ellos publicaron sobre la Mara Salvatrucha en Long Island, porque las clicas de la Mara Salvatrucha en Long Island empezaron creo que en 1991. Entonces su trabajo se circunscribe no solamente a la ciudad, sino que Nueva York, la ciudad y Long Island, o el estado en general. El estado en general, pero sabemos que el conglomerado más importante de salvadoreños en Nueva York está en Long Island, por razones históricas que es bien interesante entender y analizar, y de lo cual está muy poco documentado, que se remonta a los años 60, porque en esa época había una gran industria aeroespacial militar, pero los salvadoreños no podían acceder a esos trabajos, sino a los trabajos que habían en la periferia a esas industrias. No podían acceder por la baja educación y por la falta de papeles, ¿verdad? Pero entonces entran a trabajar, y también porque hay un cambio demográfico en Long Island en esa época. Y hubo también incentivos migratorios a partir de la reforma del 65, que favorecían, por ejemplo, el trabajo doméstico. Por eso muchas mujeres llegaron en esa época. Y son, por ejemplo, muchas de esas familias que vinieron en esa época que han sufrido mucho el impacto de la pandemia, porque es gente bastante mayor. Entonces, sí, todos sabemos pues que Long Island, o sea, Brentwood, Bayshore, Uniondale, Islip, bueno, o sea, Brentwood, Hempstead, que son los centros neurálgicos, bueno, de donde salió la primera senadora estatal salvadoreño-americana, ¿verdad? O sea, que está incluida en el libro, aunque solo estuvo 2 años, porque fue muy controversial por el tipo de constituyentes que ella tenía y a quienes ella se debía, pero claro, le costó caro, pues, porque ella no apoyó un tema crítico que era la licencia de conducir para los indocumentados, y bueno, recuerdo, recuerdo incluso, creo que en una plática que tuvimos, algo se habló de eso, ¿verdad? Sí, o sea, pero es histórico también. Y su hermano tiene muchos años también electo como funcionario. Creo que está en el town de Babylon, que se llama Tony Martínez. Entonces es como reconocer esos aportes históricos, ¿no? Y ha sido un trabajo de hormiga, o sea, independiente, absolutamente independiente, durante 8 años, hasta que se publicó el libro en español, y luego 2 años más para hacerlo en inglés. O sea que la pandemia la ocupó para traducirlo. Sí, fue un poco difícil. Sí, fue un poco difícil. La traducción no la hice yo porque yo no soy nativa del inglés, ¿verdad? Entonces, sí tomó alguito, y el trabajo del editor, tanto de la edición en español como de la edición en inglés, es el escritor cubano-dominicano José Fernández Pequeño, que está basado en Miami, que hace un trabajo espectacular, ¿verdad? Entonces son 300 páginas, y como les decía, la versión en inglés, que es la que estoy presentando ahora, tiene el epílogo escrito por Carlos Parada Ayala, donde él cuenta su historia, porque él trabajó más o menos 2 años junto a un sacerdote jesuita como parte de la comisión diplomática de la izquierda en las Naciones Unidas, denunciando los atropellos a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, que fue muy polémico, pues, porque, o sea, porque se estaba luchando contra eso, pero tenemos que entender y recordar o aprender el intervencionismo de Estados Unidos, ¿verdad?, en la política salvadoreña,
complicó todo, por ejemplo, o sea, complicó los casos de asilo, bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, sí. Recibir un asilo político de un salvadoreño en Estados Unidos es de lo más, usted es abogado, usted lo sabe. Sí, entonces todo eso tiene un origen. Todavía hay casos Nacara que están por ahí sobreviviendo. 100 años de historia. Nueva York. ¿Con cuántas personas platicó usted en todo ese proceso? Mire, otro día me puse a hacer una lista y podría decir que son como 200. Y estamos hablando... no están todas quizás las personas más importantes, porque tampoco es un directorio telefónico, ¿verdad? Pero cubre, como le digo, o sea, algunas de las personalidades más destacadas contemporáneas. Y el punto es que, mire, por ejemplo, en estos 2 años, a mí ya se me murieron 3 protagonistas. Porque se me murió doña Jerónima, la primera. Después se murió doña Katy Andrade, la segunda, y acaba de morir la señora Inés Romero, que está en la última foto del libro. Ella es Amanda Romero, que ella está aquí en la foto, que está recibiendo a la sobrina que vino en una caravana. O sea, y la historia de esta mujer es muy dura, pues, porque venían en la caravana, los detuvieron en McAllen, estuvieron secuestrados por coyotes y los tiraron a un bus. El bus se quedó en Pittsburgh porque había habido una gran nevada y había como 23 grados bajo cero, y ellos sin nada, sin comer, sin ropa, así los tiraron. Entonces, y ese es el punto, y ese es el objetivo de esta publicación, o sea, llamar la atención a las presentes y futuras generaciones de toda la importancia de la historia que no conocemos y que tenemos que escribir, porque la gente se va muriendo y entonces las historias quedan... Pierde, sí. Exacto. Le iba a preguntar sobre 2 cosas. Financiamiento para este trabajo, 1, y 2, ¿qué receptividad o qué interés ha habido desde El Salvador? Bueno, financiamiento externo, ninguno. Fue un proyecto exclusivamente personal. Sí, no, y tal vez con el aporte de los fotógrafos que me cedieron fotos, que no tuve que pagar los derechos. Hay fotos a las que sí tuve que pagar derechos, por ejemplo, la del mural de Camilo Minero que está en la ONU. Yo tuve que hacer todo el proceso legal, administrativo y económico para poder tener la foto acá, porque ellos recibieron la obra como regalo primero de la familia de don Camilo Minero al gobierno de El Salvador. El gobierno de El Salvador la dona a la embajada, y la embajada la pasa a la ONU, pero el copyright es de ellos. Entonces usted sabe que aquí no es que yo iba a ir a tomar una foto y esa foto voy a poner en el libro. Eso aquí no se puede. Se lo bloquean, sí, el libro de circulación. Hay un post que yo puse en mi cuenta de Instagram porque tuve que salir al paso de algunas acusaciones de gente malintencionada diciendo que a mí me había pisteado un político particular de Long Island, cosa que es absolutamente absurda. O sea, es, como le digo, un proyecto personal, independiente, periodístico. Si hubiera financiamiento yo no tuviera ningún problema, al contrario, sería agradecida, pues. Entonces, todo ha corrido por mi cuenta, y la receptividad, bueno, como el libro surge durante la pandemia, es difícil, pues. O sea, un libro es un producto casi que de lujo. Hay algunos ejemplares en El Salvador, están disponibles todavía. Estoy planeando todo para hacer un tiraje en El Salvador, pero todavía no lo he concretado porque se necesitan cosas específicas como el ISBN, la ficha bibliográfica. Entonces, pero espero que pronto se realice.
Y pues el libro está disponible en Amazon, entonces yo veo que de repente salen libros. Y lo es interesante porque lo buscan bastante en la costa oeste y en Texas. Entonces, porque le llama la atención, ¿verdad? De qué es lo que se está haciendo por estos lados. Ojalá, perdón, que su libro inspire a otros compatriotas o no compatriotas a reproducir, ¿verdad? Un material parecido, ¿verdad? O similar, a emular, digamos, el esfuerzo que usted ha hecho, que enorme. 10 años de trabajo no es sencillo, ¿verdad? Y también, o sea, destacar que, o sea, está en un lenguaje accesible, o sea, pero tiene, o sea, es un trabajo periodístico, histórico, antropológico, pero está en un lenguaje accesible de manera que puede llegar a la mayor cantidad de personas posible, ¿verdad? Porque yo si bien yo estudié antropología, no es un libro, es un libro híbrido, ¿verdad? O sea, no puede ser, porque esa es mi formación. El único estudio que hay, la única etnografía que hay sobre salvadoreños en Long Island en particular, es de hace 30 años, es un libro, es una tesis de doctorado de la doctora Sarah Mahler, una antropóloga estadounidense. Ella publicó 2 libros uno se llama American Dreaming y el otro se llama Salvadorans in Suburbia, que están, o sea, todavía se consiguen algunas copias en inglés, antropología pura, que es muy difícil de entrarle, ¿verdad? Pero a partir de ahí no hay nada, y es de hace 30 años. Entonces, yo logré hablar con ella, y ella me decía que es una pena que los mismos problemas, porque ella empezó a trabajar con salvadoreños como voluntaria en lo que después se convertiría en Crecen o Carecen, creo. Sí, llenando las solicitudes de asilo, y me dice, y eso sigue, o sea, entonces, porque la historia salvadoreña estamos como condenados a repetirla y repetirla, ¿verdad? Sí. Entonces, eso sí fue bien importante para mí haber podido hablar con ella, y como me contó ella tenía su hija muy pequeñita cuando estaba haciendo el doctorado, viajó a El Salvador varias veces y estuvo muchísimo tiempo en Long Island. Entonces fue hacer como un paralelo, pues, o sea, de nosotros como mujeres profesionales, ¿verdad? Y yo, pues, como mamá de tiempo completo, periodista cuando se podía, y este es el producto. Ese libro, aunque tenga 30 años, a usted le sirve, porque usted cubre 100 años. Bueno, el libro, le decía, el libro del señor Oriani lo publicó hace 45 años. Y o sea, entonces ese es el llamado, ¿no? Ya sea escribir, hacer documentales, hacer videos, hacer podcasts, lo que ustedes hacen. O sea, son memorias que van quedando porque de repente, caput, nos desconectamos de esta frecuencia, y el material ahí queda para que sea de provecho para las presentes y futuras generaciones, que son los que buscan la conexión, ¿verdad? O sea, porque sabemos que los abuelos y los padres muchas veces no les han contado a los hijos, porque, o sea, todo el trauma que pasaron, bueno, gente que vino expulsada de Honduras, o sea, después de la guerra, con el motivo de la guerra del 69, y luego entonces escucharon que había un lugar que se llamaba Nueva York, bueno, y así arrancaron y vinieron, que son historias dignas de series de Netflix, ¿verdad? A mí me gusta, me impacta, me conmueve, y la voy a poner porque me encanta. La portada es la ventaja de tener el control de la transmisión, ¿verdad? La portada del libro, porque es una combinación de un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de un ciudadano común, un ciudadano como somos la mayoría, ¿verdad? Una señora, se ve pues ¿verdad?
la sencillez, se la nota complexión, todo, ajá, el vestido, todo, la peineta, me encanta, el sus incluir, manos. así es, el incluir al ciudadano de a pie, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El ciudadano que se lo encuentra uno en la calle o que vive ahí cerca, que está todos los días encontrándoselo, y no irse solo a las personalidades, pero también combinar en el libro esas pláticas con antropólogos, con otros que hicieron investigación antes, con personas vinculadas a diferentes áreas, ¿verdad? Eso yo creo que le da una gran riqueza a su material. Sí, yo los invito a esta presentación. Estamos esperando la confirmación para hacer otra en una biblioteca pública, todavía no tenemos la confirmación. Hemos tocado puertas en otras instancias, vamos a ver si responden, pero por de pronto, y aquí en Nueva York, bueno, el viernes he sido invitada a 2 clases en Manhattan College, invitada por el antropólogo, arqueólogo y artista salvadoreño Fabio Amador, que da 2 clases, una es de antropología cultural y la otra es de migración. Y mañana, porque yo trabajo en weather.com, del Weather Channel, voy a hacer una presentación mañana. Ha sido invitada en IBM, que es la empresa madre, que tiene su grupo de hispanos, de mujeres. Hago esa presentación, aunque, desde el 2020 he hecho presentaciones en línea en escuelas, en universidades, la Universidad Tecnológica de El Salvador durante la Semana de las Migraciones, y el centro escolar de Plainfield aquí en New Jersey, que hay un montón de familias centroamericanas. Entonces así, y también durante la Feria Internacional del Libro de Nueva York en español. Y bueno, en esas estamos. Y conozco, ¿verdad?, bastante a Carlos Parada, que un poeta de la talla de él y de este lado, del lado del DMV, como le llamamos, de Washington, D.C., le haya escrito el prólogo. Eso significa de que tiene mucha calidad, mucho peso. Carlos es bien exigente en lo que endosa, ¿verdad? Sí. Bueno, él escribió el epílogo, el prólogo lo escribió. El epílogo, perdón. Sí, el prólogo lo escribió la profesora de la Universidad Centroamericana, Amparo Marroquín. Okay. Amparo Marroquín Parducci, sí. Y el epílogo que escribió Carlos Parada Ayala solo está en la edición en inglés. Así que el libro está disponible en Amazon, tanto en español como en inglés. En paperback, en pasta blanda y el formato digital. Y pues llevamos unos libritos por allá que van a estar a la disposición, firmados. El martes, ¿verdad? Su humilde servilleta, sí. El martes 7 p.m. Sí. Hablando de un tema que tiene que ver con inmigrantes en un lugar emblemático de Washington, D.C., de un salvadoreño exitoso, y con la presencia, creo yo, y la convocatoria también de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Nuestra estimada Janet va a estar, me imagino que va a estar ahí, no sé. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, yo voy a ir, ¿verdad? Yo voy a ir, así que ahí nos vamos a ver. Y yo realmente le agradezco que comparta con nosotros todo eso del libro. No le voy a preguntar más del contenido, pero ya más o menos entendí por dónde va, y creo, no sé si me equivoco, pero hay casos, ¿verdad? Hay historias ahí, y hay también fragmentos de ciencia social, ¿verdad? De antropología. Y hay muchos ejemplos que tomar, y también puede tener errores, también puede tener cosas que no le parecen y todo, pero para eso está, ¿verdad? O sea, establecer un diálogo constructivo, ¿verdad? Porque de otra forma no vale la pena. Entonces, para eso está
Yo digo que el libro es mi embarazo más largo, mi tercer hijo, y podría haber un cuarto hijo que es un hijo del divorcio, de mi divorcio, que es la edición en inglés, que me ha ayudado para validarme como mujer, como persona, como profesional, y dar un aporte y dar un legado, ¿verdad? A lo que vine a este país. Podemos decir gemelo, ¿verdad? La versión en inglés y la versión en español, que por lo que he visto hay una pequeña variante. Sí. Algunas cositas, hay algunas fotos distintas, algunos errores que se corrigieron, y el epílogo, pues, que sí, son 20 páginas de bibliografía, así que... Había que leer. Y estoy trabajando, eso es noticia también, estoy trabajando en la edición de audiolibro en español. Ok, perfecto. Sí, y está en Amazon, dice, ¿verdad? Ya está en Amazon. Sí, el libro está en Amazon. El audiolibro todavía no. La edición en español, la edición en inglés sí. Ajá. Y y llevamos ejemplares en papel para la próxima semana. 100 años de historia, Nueva York, ¿cómo es el título? Salvi Yorker, bueno, el libro se llama Salvi Yorkers, salvadoreños por nacimiento, neoyorquinos por adopción, y la invitación es por los 100 años de historia de los inmigrantes salvadoreños en Nueva York. Bueno, especialmente para los que nos interesa conocer esa historia de los salvadoreños llegando a los Estados Unidos, y que este libro habla de sobre 100 años, bueno, enfocado en Nueva York, pero me imagino que en algún momento pues se va más allá. Yo no sabía eso de Salarrué, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, mi ambición es hacer un estudio o algo similar, no solo en New Jersey, sino en la costa este, ¿verdad? Porque, o sea, el área en el norte de Atlanta, por ejemplo, Gwinnett, Duluth, Marietta, es una gran comunidad de salvadoreños. Luego está, bueno, del DMV, que es obviamente centro neurálgico, ¿verdad? Luego, el área triestatal, New Jersey, New York, Connecticut, Pensilvania y Boston. Bueno, eso va a estar más interesante todavía. Sí, bueno, pero primero tengo que salir de para empezar con el otro. Así que yo le agradezco muchísimo, Daniel, por la oportunidad. Y 2 preguntitas así bien puntuales. Uno, ¿qué pesa más en este trabajo, la periodista o la antropóloga? La periodista, pero recordemos que el periodismo de investigación toma prestadas las herramientas de las ciencias sociales. Entonces tiene hipótesis, el tema de la documentación, la bibliografía, el análisis, tabulaciones, datos, pero no es, o sea, es más, en mi opinión es más periodístico, pero profesores míos y compañeros míos lo consideran un libro de antropología también. Yo creo que es un producto híbrido, que es parte de la hibridez, de la hibridación de mi profesión, y porque acá en Estados Unidos así me toca, ¿verdad? O sea, y sí. ¿Y la otra pregunta? La otra pregunta es, bueno, no sé si es válida. La voy a decir, ¿verdad? Y usted la considera. ¿Qué es lo que más le gustó de su libro? O lo que más le gusta, la parte que más le gusta, sin que entrar en detalles, porque no le vamos a ahorrar la lectura, ¿verdad? A los que quieren disfrutarla, o mejor dicho, no les vamos a quitar el privilegio de encontrar por sí mismos. Las conexiones. Las conexiones, o sea, las conexiones a todo nivel. O sea, esta conexión, la conexión con la familia de doña Jerónima, la conexión con toda la gente que están, porque cada cosa que uno dice tiene que estar fundamentada, ¿verdad? Correcto. Entonces, haber conocido a doña Katy, la principal, bueno, a mí me dijeron 2 viejos activistas salvadoreños: tenés que conocer a doña Katy, que es la matriarca de los salvadoreños en New York. La conocí.
Entonces, esa fue como la base, o sea, las conexiones y la posibilidad de decirles a mis hijos, esto es de ustedes, este es su legado, ¿verdad? Entonces, no lo han podido, no, obviamente están pequeños ellos, pero están súper emocionados, el libro está dedicado a ellos, ¿verdad? Y ojalá que lo lean algún día, quizás lo van a leer en inglés antes que en español, porque pues sí, para ellos es su lengua dominante. Así que, y la posibilidad de establecer estas conexiones, y así han ido surgiendo un montón de otras historias, pero mi editor fue bien claro, Carmen, ya no podemos tocarlo más, ya llegó a 300 páginas, ya un poco más, se vuelve inmanejable. Entonces, y se encarece, imagínese un libro, o sea, es un producto tan, o sea, si fueran camisetas de la selección, las vendiéramos como, no olvides. Pero ya fuéramos ricos, ¿verdad? Pero no se trata de eso, y cuesta pues porque cuando hemos intentado promoverlos en ferias, es que la gente sí se llama la atención, pero no me gusta leer, o yo no leo, o no tengo pisto, y pues sí, o sea. Pero por eso viene el audiolibro, el audiolibro para los que no les gusta leer, ¿verdad? Sí. Pues sí. Mire, un aporte valioso y realmente se aprecia el tiempo que nos ha compartido para hablar de su libro. Esperamos el martes encontrarnos con usted yo me voy a las 6. El evento es a las 7. Ahí vamos a estar. En las 7 de la noche en el Aureol Plaza, ¿verdad? En la 18 en Washington, D.C. Ahí van a haber libros. Si alguien quiere obtener una copia de este libro, ¿cómo? Se va a Amazon, ¿verdad? Y lo busca. Sí, también se pueden conectar, conmigo en las redes sociales, en Facebook y en Instagram es @salviyorkers. Okay. Sí, porque yo tengo algunas copias autografiadas. El día del evento van a estar disponibles tanto en español y en inglés y en Amazon, ¿verdad? Estamos tratando de empezar a meterlo en librerías, pero es un trabajo que va poco a poco. @salviyorkers, aquí lo voy a escribir, ¿verdad? En los comentarios de la transmisión. Y bueno, seguimos en contacto y hablando de temas de inmigrantes, ¿verdad? O inmigrantes, no sé, usted nos va a explicar mejor el martes las diferencias. De lo que yo sé. Y bueno, éxito con su libro, yo sé que ya tiene éxitos, ¿verdad? Pero que sea lo más aprovechado por los salvadoreños, porque este es un material, yo diría que único, no conozco de otro parecido, y que abre las puertas para que conozcamos mejor, ¿verdad?, de quiénes somos en este país. Así es, Daniel. Muchísimas gracias y espero que nos podamos ver el martes, la otra semana. Así será.